Hola, buenas tardes queridos alumnos, ojalá que estén muy bien. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Recuerdan que la semana anterior, que tuvimos el encuentro a través de Zoom, habíamos comenzado a hablar sobre el conductismo. Recuerden que nosotros habíamos trabajado los distintos modelos de desarrollo, las distintas maneras de pensar el desarrollo. En esta cuestión, ¿cómo se determinaba? ¿Qué maneras había para pensar el desarrollo? Según los autores, a qué le otorgaban mayor incidencia, si al ambiente, si al organismo del sujeto, la cuestión biológica, o si al contexto. Entonces, nosotros habíamos empezado a trabajar ya detalladamente con cada modelo de desarrollo. Es así que comenzamos con el modelo de desarrollo ambientalista. ¿Qué significa esto? Que estos autores que estamos trabajando le otorgan un papel central al ambiente, a la influencia del ambiente en lo que respecta al aprendizaje de un sujeto. ¿Sí? Bien, entonces, dentro del modelo de desarrollo, vamos al modelo de desarrollo ambientalista. Ahí vamos a trabajar con varios autores que, recuerden, tienen como eje que en el aprendizaje de un sujeto tiene un rol central el ambiente. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces qué autores podemos ubicar dentro de ese modelo ambientalista. Entonces, la semana pasada en el encuentro por Zoom vimos que qué autores eran los que respondían a esta corriente teórica que se llama conductismo. Si yo hago, pensando esa palabra de dónde proviene, precisamente conductismo me lleva a conducta, el estudio de las conductas, pero no cualquier conducta, no una conducta que tenga que ver a lo mejor con los sentimientos, con las sensaciones, con las percepciones, no, sino con las conductas observables. Este movimiento, el movimiento de la teoría conductista, ¿sí? Los teóricos, porque son muchos, podemos ubicarlos en su campo de producción teórica a fines del siglo fines del siglo XIX, 1890 y pico, ¿sí? Hasta más o menos la década del 30, 40, 50. En la Argentina, toda esa producción teórica tuvo como su punto, ¿sí? Álgido en la década del 50. Bien, vamos entonces a comenzar. Recordemos, el conductismo tiene que ver con las conductas observables, ¿sí? Experimentos, laboratorios, o sea, para estudiar la conducta humana, registrar todo, las conductas medibles y observables. Vamos a ver entonces, si Francisco me acompaña, a esta primera lámina, mientras yo voy levantando la que se me cayó. Enfoca, Francisco. Muy bien, Francisco acá enfocó. Esto que yo recién les estaba haciendo eje, ¿sí? ¿Qué es el conductismo? ¿En qué momento histórico podemos ubicarlo? Y estas caracterizaciones que yo recién les comenté oralmente, ¿sí? Pensemos que si bien estas teorías tuvieron su momento histórico de surgimiento y un momento en donde prevalecieron, ¿sí? Estas teorías, no por eso significa que en la actualidad estén desterradas, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces cuáles son los antecedentes al conductismo. ¿Se acuerdan que la semana pasada en el encuentro habíamos hablado de este científico ruso, Pavlov, ¿sí? Que él, no le interesaba precisamente estudiar los procesos educativos. No, simplemente él fue un fisiólogo que de hecho con sus investigaciones en 1904 ganó el premio Nobel, un premio Nobel, ¿sí? Pero en cuanto a estos estudios, a él le interesó precisamente observar el comportamiento animal, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué observó él? Precisamente su hipótesis de trabajo, esto que nosotros habíamos trabajado, ¿sí?
cómo a partir de un estímulo, ¿sí?, se produce una respuesta, y el gran interrogante de él fue a ver cómo hacer que se obtenga la misma respuesta pero cambiando el estímulo. Entonces, yo hoy les voy a subir también unos videitos ilustrativos para que ustedes, con el texto que yo voy a subir, más esta explicación, más los videos, puedan tener como una idea acabada. Entonces, Pavlov comenzó precisamente a trabajar sobre estos conceptos centrales, el estímulo y la respuesta. Vamos a ver precisamente si yo digo, por ejemplo, Maradona, seguramente ustedes lo ubican con fútbol, ¿sí? Si digo, no sé, Schumacher con automovilismo. Si yo digo condicionamiento clásico, uno, asocia enseguida con Pavlov. ¿Qué significa condicionamiento clásico? Precisamente esto, ¿sí? ¿Qué implica? Que una respuesta, ustedes piensen como en este binomio, estímulo-respuesta, que una respuesta que originalmente se generaba por un determinado estímulo, ¿cómo, sí?, esa respuesta se puede generar por otro estímulo, que sería un estímulo condicionado. Entonces ustedes van a ver en los videos que yo también hoy voy a subir, este estímulo incondicionado, es decir, que es este estímulo que genera esta respuesta. Yo acá no intervengo para nada, ¿sí?, se da naturalmente. El perro, él experimenta con perros, saliva ante la presencia de comida. Luego, como un estímulo neutro. ¿Qué significa neutro? Que no tiene una relación directa para poder generar esa respuesta. Asocia, ¿sí?, ese estímulo incondicionado, la comida, con ese estímulo neutro, con una campanilla, ¿sí? Puse campana, campanilla, bien. Muchas veces la repetición, comida, campanilla. Precisamente acá vamos a ir observando en este proceso que esa respuesta se va modificando. Hasta que con el correr del tiempo generamos que esta misma respuesta que antes se generaba por la comida, esta misma respuesta en la salivación, se genere por otro estímulo, un estímulo condicionado, ¿sí? ¿Cuál sería? La campana, ¿de acuerdo? Precisamente, Pavlov, estudió, ¿sí?, cómo se da esta situación o esta transformación de un estímulo incondicionado a un estímulo condicionado, cómo es el proceso por el cual se llega a la misma respuesta. Bien, hasta ahí vamos. Entonces, pensemos, fines del siglo XIX, Pavlov en Rusia. En su momento esto generó todo un gran acontecimiento a nivel académico porque fue un hallazgo. Plantea estas ideas. Muy bien, si Francisco me acompaña, vamos a ver ahora otro momento histórico, otro lugar geográfico, y es Estados Unidos, ¿sí? A ver, más o menos principios del siglo XX, 1930, Watson, ¿sí?, que fue un psicólogo estadounidense, precisamente, Watson podemos llamarlo como el padre del conductismo. ¿Qué hace Watson? Precisamente tomando las ideas de Pavlov, ¿sí?, como antecedentes, como para repensar estas ideas, él las toma, pero ¿cuál es la vuelta de tuerca que él hace? Ya a él le interesa no explicar esto para explicar, en cuanto al comportamiento animal, como hace Pavlov, sino que Watson toma estas ideas para poder empezar a pensar cómo se puede producir el aprendizaje en un sujeto. Igualmente, él precisamente estudia animales, ¿sí? Vamos a ver que hay un experimento que se llama, el experimento del niño Albert, y ahora yo les voy a comentar en qué consiste. Bueno, ¿qué nos dice Watson? ¿Sí? También el condicionamiento trabaja como con este binomio, estímulo-respuesta. Ven que acá dice, aplicó los principios de Pavlov al estudio de las conductas humanas. Ya a él le interesaba estudiar las conductas humanas a través de pensar esto, un estímulo, una respuesta.
cómo una respuesta se puede generar a partir de determinados estímulos. Van a ver que en el texto que yo hoy les voy a subir, más el video que es pequeño, está en un videito el caso del niño Albert, ¿sí? Que ahí que se plantea, a ver, ante un estímulo, a ver, él experimentó con un bebé que no llegaba a un año. ¿Qué estímulos proveía esa criatura? Experimentaba, registraba todo. Bueno, a ver, el contacto con distintos animales, con un perro, un gato, un ratón, bien, registraba todo. ¿Cuál era la respuesta? Bueno, la verdad que no había ese sentimiento de temor, ¿sí? Sin embargo, como recuerden, estos autores los podemos ubicar dentro del modelo de desarrollo ambientalista, que le otorgan gran importancia a lo que el ambiente puede generar en el sujeto. ¿Qué hizo precisamente? A ver, voy a tratar de modificar el estímulo, ¿sí? Para que la respuesta, en vez de que el niño quede ahí tranquilo mirando a los animales, sea una respuesta distinta. Voy a manipular estas variables, estos estímulos, para generar una respuesta distinta. Es así que, bueno, que asoció, ustedes lo van a ver en el video, ante la presencia de una rata blanca, el niño, la verdad que ese bebé no manifestaba temor, pero asoció la presentación de esa rata con un golpe, ¿sí? Presentación de la rata con un golpe, hasta que precisamente se generó otro tipo de respuesta, esta respuesta de temor, ¿sí? Ante la presencia de ese animal. ¿Ven? Que observan que es la misma lógica que aplicó Pavlov, pero para poder explicar los comportamientos humanos. Bien, hasta ahí espero que más o menos ustedes estén como orientados. Pero vamos a ver qué inconveniente o a ver qué vuelta de tuerca los otros autores que hoy les voy a presentar le dieron a esta idea de estímulo-respuesta, ¿Y cuál es como la vuelta de tuerca? Que algunos autores empezaron a pensar, a ver, qué interesante esto, pero la verdad es que hay otras cuestiones que se ponen en juego, no solamente el estímulo y la respuesta. La verdad que pensar todo en términos de estímulo y respuesta queda como bastante sesgada esa mirada, es bastante incompleto ese análisis. Entonces, otro psicólogo estadounidense, Thorndike, por acá, Francisco, muy bien, ¿qué plantea? Siempre con esta estructura, el conductismo, estímulo-respuesta. Pero sin embargo, ¿sí? Él dice, a ver, hay que pensar más allá del estímulo y la respuesta, en qué cuestiones son las que hacen que esa conexión, esa unión entre el estímulo y respuesta se fortalezca o se debilite. Por eso habla, ¿sí? Si uno dice, como yo les digo, uno dice Maradona lo asocia al fútbol, dice Messi lo asocia al fútbol, dice, bueno, no sé, Nelson Castro lo asocia al periodismo. Acá, ¿sí? Si yo digo conexionismo, lo asocio a Thorndike. ¿Por qué? Precisamente conexionismo, viene de conexión. Él empezó a pensar esta vuelta de tuerca, problematizar, ¿sí? Esa estructura, ese binomio estímulo-respuesta, diciendo, poniéndose a pensar esto, ¿qué es lo que hace que la conexión entre un estímulo y una respuesta se fortalezca o se debilite? Y a ver, si uno lo puede pensar, seguramente uno diría algunas cuestiones. Y la verdad, a ver, pensemos, por ejemplo, no quiero hacer la tarea, ¿no? O lloro. Me dan un caramelo, dejo de llorar, ¿sí? Ahí puede ser ante ese estímulo, lloro, o esa respuesta, lloro. A ver, ¿cómo hago para dejar de llorar? Me dan un caramelo, uno habitualmente lo suele hacer, ¿no? Entonces ahí ven que ustedes ya uno empieza a pensar a lo que pasa después de la respuesta. Nos vamos corriendo no solamente entre el estímulo y la respuesta, sino lo que pasa después de la respuesta. ¿A qué viene después de mi respuesta?
Entonces él elabora varias teorías para explicar, porque esto precisamente estos psicólogos era para explicar cómo un sujeto aprende, ¿sí? Recordemos que experimentaban mayormente con animales, pero bueno, era para poder trasladar esas conclusiones al campo del aprendizaje. A ver, Thorndike sobre todo experimentó con gatos, con palomas, bien. Entonces, él precisamente lo que plantea son dos, si podés enfocar, Francisco, dos leyes principales. La ley del ejercicio, si yo empiezo a pensar esta idea de ejercicio, de ejercitación, de actividad, de práctica, ¿sí? Dice que cuanto mayor veces se da esta asociación, esta conexión entre estímulo y respuesta, va a fortalecerse, ¿sí? Por la ejercitación, ¿de acuerdo? Y otra de las leyes que él nombra es la ley del efecto. A ver, ¿qué efecto sucede después de la respuesta? ¿Sí? Venga, acá dice la fijación de la conexión estímulo-respuesta no solo depende, esto que yo les decía, del estímulo y de la respuesta, sino de los efectos que hay detrás de la respuesta, luego de la respuesta, ¿sí? A ver, pensemos esto. Ante una situación yo respondo, no sé, riéndome. Y otra persona me reta y me dice, ¿por qué te reís? ¿Sí? Ese sería el efecto. Entonces, ¿a ustedes qué les parece? Que yo, ante ese estímulo, me voy a reír si sé que después de mi risa el efecto va a ser el reto de una persona que me dice, ¿por qué te reís? Y seguramente no me voy a reír.